Gracias a Dios por este hermoso día en el que nos permite estar juntos. Ahora veo puros cubrebocas y anteojos, así que algunos no los conozco. Ya cuando los quedo viendo, entonces digo, ya sé quiénes son. Gracias a Dios, pero también tenemos visitas y gracias a Dios porque podemos estar juntos. Estaremos teniendo el servicio también a la 1 y oremos para que también Dios nos esté bendiciendo en ese horario con nuestros hermanos que vendrán. Quiero ir a la palabra de Dios en Éxodo 25, verso 8, pasaje que nos tocó meditar, verso 8 y verso 22. Voy a leer estos dos versos para iniciar y quiero que usted ponga atención. Ha estado meditando sobre cómo Dios sacó a un pueblo de la esclavitud, le dio una identidad, cumplió el pacto que había hecho a sus padres, en este caso Abraham, desde Abraham, cerca del año 2000 antes de Cristo, y los está sacando de la tierra de Egipto en el año 1446 aproximadamente antes de Cristo. Ha sido un periodo de casi o más de 500 años, casi 600 años, donde Dios ha estado tratando con este pueblo. Y Dios se ha estado manifestando de diferentes maneras y este pueblo le va conociendo de poco a poco. Pero ahora al darle un pacto le da una ley, y dentro de esa ley no solamente es una ley impositiva como muchos pensarían, tipo judicial, que tienen que estar obligados a cumplir, sino que Dios les está dando una ley que revela el carácter y la esencia de Dios y que revela cómo ese pueblo vive como pueblo único que le obedece a Él y que con esa identidad ahora va a vivir en medio de los demás pueblos, de las demás naciones, como una nación diferente. Y cuando ya les da esas leyes, en el capítulo 25 les pide que hagan un santuario, empiecen a hacer los utensilios para la casa de Dios, el arca del pacto. El día de hoy nos tocó ver sobre la mesa de la proposición, el candelero, etcétera. Pero en este capítulo 25, verso 8, ¿cuál es el propósito de todos estos objetos que Dios está pidiendo en medio del pueblo? Y dice así en el verso 8: y harán un santuario para mí. ¿Ese santuario para quién es? Para Dios, para Jehová Dios. Y habitaré en medio de ellos. Esto les recordaría que Dios estaba en medio de su pueblo. Ahora vamos al verso 22, cuando pide construir el arca, que es una caja, el propiciatorio, que es la tapa, y unos querubines que están labrados a martillo y que tocan sus alas en el centro. Le dice en el verso 22: de allí me declararé a ti. No solamente Dios quería habitar en medio de ellos, quería tener su santuario, sino quería hablarle al pueblo. Dice en el verso 22, donde nos quedamos: y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios quería mandarle a los hijos de Israel o instruirlos, dirigirlos en toda su vida como nación. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a orar. Padre, pedimos que de esta manera, como tú te revelaste a tu pueblo y estableciste un santuario único, y también la manera de comunicarte con ellos, de buscarlos cada día y que ellos estuvieran en tu presencia, hoy nosotros podamos tener esa dicha de que tu Espíritu Santo esté morando en nosotros, no solamente en un templo físico, sino en un templo espiritual que somos cada uno de nosotros, dice el apóstol Pedro. Y así, de esta manera, Señor, tú también reveles tu palabra, tu voluntad, para que vivamos en ella. Te bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo esté transformando nuestro ser para hacer ese santuario perfecto, santo, único, donde tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús, amén. Y vuelvo a tocar el pasaje de la semana anterior, que está en Éxodo 19, versos 5 en adelante. Cuando Dios llamó a su pueblo al monte, le dice, hablando o haciendo la comparación de los instrumentos que estamos viendo ahora,
tanto el santuario como el arca del pacto, no era solamente algo físico, sino esto estaba representando lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. 19:5 de Éxodo dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, condición, un sí condicional, en inglés dicen if, o sea, sí condicional, sí, o en condicional lógico. Si hay esta condición, entonces se cumple lo siguiente: si oyes mi voz y guardas mi pacto, lo tocamos la semana anterior, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y hoy yo quiero hablar acerca de un pueblo especial. Dios le dice: ustedes tienen que oír mi voz y guardar mi pacto y serán mi especial tesoro. Verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, puede leer conmigo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Hasta ahí me voy a quedar. Y quiero enfocarme en el verso 5, donde, hablando de ese pueblo especial, hablamos del capítulo 25, que Dios tenía un santuario donde Él habitaría, pero Dios realmente quería habitar en medio de su pueblo, no en una carpa, no en un templo físico. Dios quería que el templo o su habitación, su morada, fuese el pueblo, fuese Israel, cada uno de ellos. Que los sacerdotes no fueran los descendientes de Leví o los hijos de Aarón, sino que fuera cada uno de los hijos de Israel. Que no solamente obedecieran y conocieran la palabra de Dios los líderes, los ancianos y los sacerdotes, sino que cada uno, hasta el niño, pudiera conocer a Dios. Y este mismo pasaje 19:5, en la traducción del lenguaje actual, busqué algunas diferentes versiones para que puedan entender un concepto diferente, y luego iremos al hebreo directamente. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuántos quisieran ser el pueblo preferido de Dios? ¿Qué debes hacer? Oír y poner por obra la palabra de Dios. En la Biblia textual dice de la siguiente manera el verso 5: ahora pues, si de verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está diciendo: serán mi especial tesoro, serán mi pueblo preferido, serán el objeto de mi predilección. ¿Te das cuenta qué bendiciones nos da? Y en la versión en King James, en la versión en inglés, me gusta porque dice: ustedes serán un tesoro peculiar. De hecho, creo que no le pasé la presentación aquí, nada más en línea lo están viendo. Serán peculiar treasure, dice, un tesoro peculiar. No es común, no es algo como el oro, es algo especial. Y en hebreo la palabra es segulá, que no es especial tesoro, ni quiere decir mi predilección, sino estas dos realmente en hebreo son una sola palabra, es una sola palabra, que es segulá, que quiere decir ustedes serán riqueza, serán exclusivos, serán posesión, serán únicos. Esto es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué somos nosotros para Dios? ¿Qué era Israel para Dios? Era un pueblo especial, único, un tesoro peculiar, o sea, distinto. Pero a veces nosotros queremos ser como el resto. No queremos ser únicos, no queremos ser ese hijo amado de Dios. ¿Somos un pueblo peculiar o somos un pueblo común? ¿Qué le gustaría a usted ser? Peculiar, ¿verdad? Especial. ¿O común? Del montón, uno más. No, alguien diferente. En este sentido es que Israel era una nación o un pueblo, no como el resto de los pueblos, sino tenía una característica especial. Primero, porque era posesión de Dios, no porque ellos fuesen especiales, no porque tú y yo seamos especiales en sí, sino porque Dios nos ha tomado como su posesión, nos ha dado ese valor, esa valía. No somos comunes. Israel no era de esta manera.
Dios los hizo únicos, una nación santa, apartada del resto. Y apartado no es para que ellos se envanezcan, ni tú te envanezcas, sino había un propósito, para que en medio de ellos habitara la gloria de Dios. La condición es sencilla, para que ese pueblo sea especial, para que tú y yo seamos especial, que escuchen su voz y guarden o hagan lo que Dios dice, lo que Dios ha mandado. Estas características de este pueblo especial, tocamos algo de esto la semana anterior, están resumidas en la obediencia, ciertamente. Y por eso Dios le da los mandamientos a partir del capítulo 20 y los va a desglosar hasta el capítulo 23. Va a dar estos mandamientos para que ellos sean ese pueblo peculiar, ese pueblo especial. Un pueblo que tiene un Dios único, que le honra solamente a Él, pero que también en esa relación con su Dios es justo con su prójimo, es misericordioso con su prójimo, es diferente en su relación con los demás. Estos hijos de Israel, o este pueblo peculiar, único y especial, eran justos con sus siervos, con los esclavos. Tocamos eso la semana anterior. También respetaban y honraban a sus padres, algo común en nuestros días, ¿no? No, ¿verdad? Creo que cada vez se respeta menos. Pero entonces el pueblo de Dios, ¿cómo debe ser? Diferente, ¿no? Respetaban a las mujeres vírgenes, igual que ahora, ¿no? Sobre todo con el reggaetón y la música salsa y de banda. No estoy en contra de los estilos de música, sino de las letras. No denigran a las personas, a las mujeres. Dios pedía que respetaran a las vírgenes. Dios pedía que respetaran a las mujeres embarazadas, que respetaran a las viudas, que no las menospreciaran o que abusaran de ellas porque estaban solas, o de los huérfanos, que respetaran aún a su esposa. Y estamos hablando, esto es común. Sí, pero estamos hablando de un contexto de hace 3,500 años. No era lo mismo que ahora, ¿no? Desde ese momento Dios pedía ese respeto. Dice que si aún una sierva o esclava, el amo la tomaba como su esposa, la tenía que tratar igual que cualquiera otra, como libre. Y si en ese tiempo se aceptaba, ¿no?, que tuvieran más de una mujer, aunque Dios dijo que al principio Él no quiso eso. Pero dice, si tienes otra esposa, pero esta primera es esclava o era esclava, no vas a descuidar a tu esposa que era esclava o sierva, ni en su alimentación, o sea, ni en el sustento, ni en su cuidado emocional, dice aún en la intimidad. ¿Te das cuenta qué cuidado tenía Dios hasta en cosas pequeñas? Y esto se tenía que vivir en el pueblo de Dios. Eran compasivos con los extranjeros, como los mexicanos, ¿verdad? Somos compasivos con los extranjeros. Como nuestros vecinos del norte son compasivos con los extranjeros, con los migrantes, ¿no? ¿O no? ¿O también nosotros somos así con los migrantes? Cuando les vemos en un crucero, ¿estamos dispuestos a llevarles algo? ¿O sale usted con algo y dice, bueno, para los migrantes, aunque sea unas monedas, un sándwich, un refresco? Ellos no están por gusto transitando por un país, aguantando frío, sueños, llevando a sus niños sucios, sin bañarse, durmiendo en cualquier lugar. Bueno, era un pueblo único, pero ¿dónde manifestaba eso? En su vida diaria. Eran compasivos con los extranjeros, respetaban la propiedad de sus vecinos, no robaban cosas. Ahora parece que el que más roba es el más reconocido, ¿no? Pero en ese momento aún le decía que aquel que robaba, ¿qué pena tenía? La muerte. No robaban ni secuestraban, no eran violentos con sus semejantes. Ahora parece que la única manera de obtener algo o reclamar algo es a través de la violencia, del destrozo. No son avaros ni usureros con su pueblo, o sea, no se aprovechan. Pero los más ricos ahora son los banqueros, los usureros, los que se aprovechan de esto. Dice, tú no vas a ser así. Sacrificaban y ofrecían solo a Dios lo puro, lo santo para Dios.
Cuidaban de la tierra y las cosechas. ¿No tenían que dejar descansar la tierra un año? ¿Verdad que sí? Y luego a los 50 años tenían que dejar, bueno, a los 49, el 50, todo el año tenían que dejar reposar también. Igual la tierra, dejar ir libres a los esclavos. Era un día, un año realmente de alegría y de gozo. Inclusive los animales tenían un día de descanso en la semana. Y no eran mentirosos ni falsos en juicio. Muy parecido a nuestro gobierno mexicano. Estoy hablando de nuestro sistema mexicano, ¿verdad? No estoy metiéndome en política. Pero este es el corazón del hombre en la actualidad y en el mundo. Era una gente nueva que vivía de manera diferente. Eso era un pueblo especial. Era una nación nueva, una gente nueva que conformaba una nación nueva, un reino nuevo, un reino diferente, el reino de Dios. Son el reino de Dios que vivía en obediencia a los mandamientos de Dios. Parece que en muchas ocasiones rechazamos los mandamientos y decimos, los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento, ya no se deben vivir. Posiblemente no se viven las leyes levíticas, que es diferente, de la misma manera. Pero el principio de la santidad, el principio de la justicia, el principio de la misericordia, y de hecho los 10 mandamientos se siguen viviendo, se siguen cumpliendo. Tal vez no nos reunimos el Sabbat, pero tenemos un día, y ese día era para honrar y glorificar a Dios, para estar en comunión con Dios. Dice Levítico capítulo 20, verso 22, hablando acerca de este pueblo: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Estos pueblos viven de manera diferente y yo los estoy sacando, haciendo que la tierra los vomite, porque viven así. Ustedes son un pueblo especial y les estoy dando una tierra, escuchen hermano, para que inclusive en esa tierra ustedes vivan de manera diferente. Dios nos ha puesto en México, en Cuautepec. Es un lugar de mucho narcotráfico, mucha delincuencia, mucha inseguridad en Cuautepec, ¿o no? Todos los que crecimos aquí, ¿verdad que sí, hermanos? Así es. Pero Dios nos puso aquí como una gente diferente, como una nación diferente, como un pueblo especial. ¿Cómo debe vivir ese pueblo especial? A ver, díganme ustedes aquí en Cuautepec, todos los que crecimos en Cuautepec, ¿cuántos no tuvimos el ofrecimiento del alcohol, de la droga, del cigarro? ¿Cuántos de nuestros compañeros, yo lo digo de manera personal, nuestros compañeros de la primaria ya no viven, o de la secundaria ya no viven? Fueron muertos por su vida, ¿no? Su forma de vivir. ¿Cuántos los vemos ahora y están destruidos? Y oramos para que Dios los alcance. O sea, no es para decir, mira cómo te fue y cómo me va a mí, no. Oramos para que Dios alcance a nuestra comunidad, a nuestros compañeros. Algunos tal vez, como Joel, un día platicábamos con la hermana Maribel, tu mamá, y dice que fue compañera de Joel en la escuela. Y algunos fuimos compañeros y Dios después nos unió en este pueblo. Gracias a Dios. Pero te imaginas, si tú no vives como ese pueblo de Dios, ¿qué va a pasar con el resto de la gente? No va a conocer el camino del Señor. Vuelvo a Levítico 20, verso 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. No hagas lo mismo que ellos, porque yo los eché. Si nosotros como pueblo hacemos lo mismo que ellos, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios es justo, Dios va a hacer lo mismo. Verso 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os lo daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os aparto de los pueblos. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Nos está apartando de esos pueblos. Verso 26.
Habéis pues de serme ese pueblo peculiar, esa nación nueva, esa gente nueva que vive de una manera diferente, que tiene un nuevo nacimiento, vive en un nuevo mundo, vive el cielo aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que la tierra sea el cielo, sino que empieza a establecer el reino de Dios desde aquí de la tierra, con su forma de vida en obediencia al Señor. Dice el verso 26: habéis pues de serme, ¿cómo, hermanos? Santos, porque yo, Jehová, soy santo. No era obediencia per se, como dicen los abogados, o por a fuerza, ya de entrada, sino que era una obediencia que reflejaba la santidad de Dios. Y ese pueblo que vivía en esa comunión con su Dios, con su Padre, con su Creador, con su Salvador y Libertador, no podía vivir de otra manera. Y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 10 de la siguiente manera: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley. Estaba poniendo una condición: cuando ustedes vivan de esta manera obedeciendo a Dios, hay una razón por qué van a vivir en esa obediencia a Dios. Sabía Dios que ellos no vivían diferente, traían sus dioses de Egipto, vivían de la misma manera que los demás. Entonces en Deuteronomio 30:10, que es el último libro escrito por Moisés y es dado a la segunda generación, estamos hablando cerca del año 1406, ya para cruzar a Canaán, el río Jordán, ya están ahí. Y dice: cuando ustedes vivan, quiere decir que durante esos 40 años que habían andado en el desierto, no habían vivido en obediencia al Señor. Cuando ustedes guarden sus mandamientos, dice el mismo verso 10 donde estamos: cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Dios le va a decir qué es la bendición que va a tener sobre ellos. Y bueno, sin ahondar mucho en esto, en el capítulo 28 de Deuteronomio, no lo voy a leer, pero en el capítulo 28 de Deuteronomio, del verso 1 al verso 14, nos va a hablar de todas las bendiciones. Y dice: si andas conforme a este mandamiento que yo te doy, y dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en la ciudad, en el campo, bendita la arteza de amasar el fruto de tu vientre, no voy a traer sobre ti las plagas que envié a Egipto, etcétera, etcétera. Pero a partir del verso 15 del capítulo 28 hasta el 60, no recuerdo el último verso, pero 60 algo, Dios va a decir: pero sucederá, lo voy a cumplir, que si no oyes y no andas conforme a estos mandamientos, yo voy a traer sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Entonces Dios estaba apartando a un pueblo especial, único, para que fuera una gente nueva, para que fuera una nación nueva, para que viviera de una manera diferente, que la gente pudiese ver la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan capítulo 1, no nos va a hablar acerca de estos mandamientos como tal, enumerados, sino nos va a hablar acerca de estos mandamientos de una manera práctica, ya en la vida de los discípulos. Y va a poner como condicionante también vivir de esta manera. Vamos al capítulo 1 de Primera de Juan, verso 3. Dice la palabra del Señor así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos le conocen? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos guardan sus mandamientos? No puede ser diferente la respuesta. Si usted conoce a Dios, debe guardar sus mandamientos. Verso 4: el que dice yo le conozco, quiere decir yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús, yo he nacido de nuevo. Y leo enseguida: y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No podemos llamarnos iglesia de Cristo, no podemos llamarnos cristianos cuando decimos conocerle, tener una relación con él, si no vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Por eso
hay muchas religiones que nosotros les llamamos religiones, ¿cómo decir? Ritualistas, que a veces se basan en ritos, solamente en cumplir ciertos ritos. Hay otras que solamente se basan en conocimiento, solamente tener conocimiento, y que serían como la influencia de los gnósticos, de los griegos. Tener conocimiento y creen que por eso serán salvos o iluminados. Hay otros que creen que por el activismo, por hacer muchas cosas, por obras y no por gracia, van a ser salvos. Algunos otros creen en el amor y en la gracia incondicional de Dios. No importa lo que yo haga, con solamente que diga que Él es mi Dios y yo soy salvo. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sea correcta, sino que no es una ni es otra, sino que Dios va a estar llamando a un pueblo para que le conozca, tenga comunión con Él, y como le conoce, va a vivir en obediencia a Dios. Dice en el verso 5 de 1 Juan 1: pero el que guarda su palabra, ahora sí, hermanos, ¿quiénes guardan su palabra? ¿Quiénes la obedecen? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Usted quiere mostrar el amor de Dios? Guarde su palabra. Usted dice que ama al Señor, guarde su palabra. Esto dice también Juan capítulo 15. Pero hermano, usted debe guardar su palabra amando a Dios y amando a su semejante. Verso 6: el que permanece en Él. ¿Cuántos permanecen en el Señor? Dice: soy creyente, soy discípulo, soy cristiano, soy hijo de Dios. No sé, muchos títulos nos damos. ¿Qué debe hacer? Lea conmigo: debe andar como Él anduvo. Nos queda alta la vara, ¿no? El estándar. Si tú permaneces en Él, debes andar como Jesús. ¿Cómo caminó Jesús? En obediencia al Padre, haciendo bien a la gente, en humildad, sirviendo a los demás. En el capítulo 2, verso 29 del mismo libro donde usted está, 1 Juan, dice: y si sabéis que Él es justo, ¿cómo es nuestro Dios? Justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Usted ha nacido de Dios? Si Él es justo, usted debe vivir haciendo justicia. Personas nuevas, gente nueva, forma una nación nueva. Las personas nuevas tienen un corazón nuevo porque han tenido un nuevo nacimiento. Tienen una nueva naturaleza. Dice Pedro que ahora participamos de su naturaleza divina. También nos dice Pablo en 1 Corintios 15 que así como el Adán, ese viejo hombre, murió y es la carne, el pecado, en el nuevo hombre, en Cristo, los que son nacidos de Él son como ese nuevo Adán, como ese Cristo. Ahora, ¿por qué Dios quería una nación nueva, diferente y santa? Vamos al punto 3. Porque Dios quería vivir en medio de ellos. Cuando usted se cambia a una casa que ha rentado o que compró o que hizo, ¿qué hace para cambiarse a la casa? ¿Qué hace? Primero va y ve, ¿no? Limpia, si puede arregla, pinta, ve todos los desperfectos. ¿Por qué, hermano? Porque va a vivir ahí. Entonces Dios, cuando llama a su pueblo, lo hace su exclusiva posesión, una nación diferente. Dios empieza a tratar con ellos a través de los mandamientos, santificando a ese pueblo. Ahora, déjeme decirle algo: cuando Dios lo llamó, no era un pueblo ni santo, ni temía a Dios, ni le conocía. Cuando Dios nos llamó a través de Cristo, nosotros ni conocíamos a Cristo, no conocíamos a Dios, sabíamos de Dios, pero no vivíamos en obediencia a Dios. Y Él nunca nos demandó nada de esto para acercarnos a Él. Tal y como estábamos, con pecados, sucios, muertos, así nos amó y nos quiso. Pero cuando nos hizo su pueblo, su tesoro especial, entonces Dios empezó a
limpiar esa casa. Ahora que somos pueblo de Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros. Por eso algunos dirán: mi hermano a él todavía le hace falta mucho, a mi hermana también le hace falta, posiblemente también a mí. Pero puedes ver a otros que van un poco más adelante. Pero no es para criticar ni para juzgar. Posiblemente ese hermano ha tenido un trato mayor de Dios y a mí me hace falta un poco más de trato de Dios. Posiblemente yo voy iniciando y voy un paso atrás, él va un paso adelante de mí, y Dios está obrando tanto en él como en mí. No estoy hablando de una perfección humana, sino que Dios, al llamarnos su pueblo especial, empieza a pulirnos, empieza a limpiarnos, empieza a perfeccionarnos. ¿O no es así con ese pueblo de Israel? Y se quejaban, pero Dios tenía misericordia de ellos. Pero ya cuando Dios había hecho pacto con ellos, cuando ya sabían la ley de Dios, entonces empieza a traer juicio cuando no lo obedecen. Y hermano, esto tampoco es para darnos temor, sino es para ver la importancia de que seamos un pueblo no solo especial tesoro para Dios, sino un pueblo que vive en obediencia, que le teme, que permanece en Él, que es purificado por Él, porque Dios quiere habitar en medio de nosotros, como habitó en Israel. Vamos a este pasaje. Entonces, en el capítulo 25, volvamos al capítulo 25, verso 8 de Éxodo. Podrían olvidar la ley de Dios y a veces tal vez no la tenían presente en todo momento, pero para recordar la santidad de Dios, la ley de Dios, la presencia de Dios en medio de ellos, Dios pide que le construyan un santuario y un arca, hasta el capítulo 25 donde vamos, que va a simbolizar la presencia de Dios allí. Entonces, ese santuario en medio de ellos no era Dios. Ni es porque el santuario fuera de un material especial. No es porque si usted llega y toca estas paredes es que hay más santidad o usted va a ser santo. O que si usted entra por esa puerta, aquí Dios le escucha y allá afuera no. No es esto. Sino que esto, aún el templo, ¿para qué nos sirve? Para recordar que Dios está en medio de nosotros, que venimos a tener una comunión con Dios. Pero este templo, estas paredes son de cualquier material, como la de su casa, como la de cualquier otro lugar. Pero esto nos recuerda que Dios está en medio de nosotros. Para eso le servía el santuario a ellos. Capítulo 25, verso 8, entonces dice: y harás un santuario ¿para quién? Para mí, y habitaré en medio de ellos. No voy a tocar los demás pasajes, pero repetidamente Dios le llama a este santuario, ¿cómo le llama? El tabernáculo de reunión, porque yo me reuniré allí con ustedes. O sea, este tabernáculo estaba al centro del pueblo, del campamento más bien. Las tribus estaban alrededor, y cuando Dios quería dirigirlos, tenía una nube sobre el tabernáculo o una columna de fuego. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Si allá estaba el tabernáculo, el pueblo volteaba a ver. Si la columna se levantaba del tabernáculo, ¿qué tenían que hacer ellos? Juntar sus cosas, empezar a prepararse, porque a donde fuese esa columna, ellos tendrían que caminar. Y llegaba la columna y se detenía. Allí ellos levantaban nuevamente el tabernáculo y la ponían allí, y estaban pendientes de la dirección de Dios. Dios en medio de ellos. Entonces Dios quería habitar en medio de ellos y quería que el pueblo estuviera consciente de que ese Dios es un Dios santo y único. ¿Cuántos estamos conscientes de que Dios habita en medio de nosotros? ¿Y estamos conscientes que vivimos en obediencia a Dios cada día? ¿O a veces nos cuesta vivir en obediencia? Por eso es tan importante que nosotros meditemos diariamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa ley, esa voz, ese mandamiento del Señor, que es revelada por Dios y está ahí, y cada día nos está enseñando. Porque puede ser que nuestros pies se desvíen, puede ser que nuestro corazón se desvíe, pero esta palabra nos va a estar llamando la atención. Ahora, también el arca estaba en el lugar santísimo. Se dividía el
tabernáculo, luego lo estaremos viendo en los siguientes capítulos, se dividía en 3 partes. Fuera, los atrios, donde estaba el lugar donde ofrecían el altar de bronce, donde ofrecían los sacrificios, un lavacro. Dentro estaba el lugar santo, donde podían entrar los que ministraban, y ahí estaba un candelero, y estaba la mesa de la proposición, y dentro, ahí estaba también del incienso, ¿no? Estaba la mesa del incienso. Pero dentro, en un lugar más pequeño, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Y el arca era una caja y encima una tapa y unos querubines. Y dice Dios que también iban a construir un arca de oro. Que contenía 3 cosas. Iban a contener las tablas de la ley, que simbolizaba el mandamiento y el gobierno de Dios. También tenía la vara de Aarón, que reverdeció la elección de Dios para dirigir a ese pueblo y quienes le podían servir. Y estaba el maná, que es lo que ellos habían comido durante 40 años, como testimonio de lo que Dios había hecho. Si usted está anotando, alguien está anotando, bueno, o allá en sus casas, nada más le voy a dar unas citas. Ustedes las anotan, no las voy a leer. En Éxodo 16:33 nos habla acerca de ese maná que iban a guardar. En Deuteronomio 10:3 al 5 nos habla acerca de esas tablas de la ley que iban a estar en el arca. Y la vara de Aarón que reverdeció está en Números 17, verso 4 al 10. Y esto les iba a recordar que la presencia y el gobierno de Dios estaba allí. Pero algo más. En el capítulo 25, verso 22, que leímos en un inicio. Recuerde, son un pueblo especial porque Dios quiere habitar en medio de ellos y por eso construyen un santuario. Pero además, otra cosa que Dios quería hacer, capítulo 25, verso 22 de Éxodo, y de allí, del propiciatorio, del arca, de en medio de los querubines, de allí me declararé a ti y hablaré contigo. ¿Qué quería hacer Dios? Entablar una comunicación, una relación con su pueblo, hablarle a su pueblo, que su pueblo le respondiera. Y te acuerdas que en el capítulo 20, ¿qué dijo todo el pueblo de Israel cuando Dios hablaba y era como sonido de trompetas, de bocina, y temblaba y el monte humeaba y se oía una voz muy fuerte que les hablaba a ellos? ¿Qué dijo el pueblo? No queremos que Dios nos hable porque vamos a morir. Moisés, ve tú y habla con Dios, y luego ven y dinos lo que Dios dice. Pero Dios quería hablarles. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra? Dios quiere hablarte. Pero muchos nos conformamos y decimos: ay, no, que me hable el maestro de escuela dominical, que me hable el pastor. No, pero Dios quiere hablarte a ti directamente. Capítulo 25, verso 22. Y de allí me declararé a ti, o sea, me mostraré. Hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que simbolizaban la gloria de Dios, que están sobre el arca del testimonio, que recordaba lo que Dios había hecho. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, o sea, todo lo que Dios hablara sería un mandamiento para ellos. Todo lo que Dios nos habla hoy es lo que nosotros tenemos que vivir como pueblo, porque somos una nación diferente, somos gente diferente, gente nueva, no porque tengamos rasgos diferentes o superiores a los demás en ninguna manera, sino porque de lo vil y de lo menospreciado, de la escoria de este mundo, Dios nos apartó para que en medio de nosotros Él ponga su gloria y su presencia. Dios sería, a través de esto, de su santuario y del propiciatorio, del arca y el propiciatorio, sería Dios quien estaría dirigiendo a su pueblo por su palabra y su espíritu, su presencia en medio del pueblo. Ahora quiero concluir. Este santuario era una representación solamente. Hoy no voy a entrar en este punto, pero lo iremos viendo más adelante, porque iremos viendo todo cómo Dios pide que se haga este santuario. Pero era una representación del pueblo mismo, donde Dios quería habitar, donde Dios quería hablar y comunicarse.
Y para que esta nación, así como Moisés oía la palabra y se la daba al pueblo, esta nación, esta gente diferente que constituía ahora una nación diferente, oyera la palabra de Dios y fuera y hablar al resto de las naciones ese mandamiento de Dios. Esto nos debe recordar Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y entonces dice que los reunidos ahí empezaron a hablar en nuevas lenguas. Vino ¿qué? Fuego del cielo, un estruendo muy fuerte, la gloria de Dios, y empezaron a hablar en otros idiomas. Y entonces dice que salieron, y la gente que venía de Asia, de África, de parte de Europa, de parte de Arabia, de las naciones en ese momento conocidas, dice que les oían hablar, ¿qué cosa, hermanos? Las maravillas de Dios en su lengua. Ahora, Dios está en medio de nosotros, nos da su palabra. ¿Para qué, hermanos? ¿Solo para que tengamos su palabra? Para que la gente en toda lengua escuche las maravillas de Dios, para que conozca a Jesús. Somos realmente un pueblo especial. Somos un pueblo llamado por Dios, un pueblo peculiar. No somos un pueblo común, una nación diferente, porque ahora Dios habita en medio de nosotros, para que nosotros mostremos al mundo la gloria de ese Dios. Vamos a orar y vamos a estar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti y queremos en esta hora agradecerte porque nos has hecho ese pueblo especial. Pero no solamente es un gozo y gloria para nuestra vida, sino, Señor, es un profundo compromiso y humildad, porque siendo indignos ahora nos mandas a llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. Siendo de labios impuros, has puesto una palabra santa. Siendo de un corazón indigno, has pasado carbón en nuestro corazón para que tú habites en medio nuestro y el mundo ahora pueda ver a través de tu pueblo la gloria tuya, pueda conocer tu salvación, pueda conocer a Jesucristo y un día también pueda estar en tu presencia. Permítenos vivir de esta manera, cumplir este llamado, así como dices en Mateo 28 versos 18 al 20: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa, Señor, un resumen de todo el Antiguo Testamento en la vida de una iglesia, de una nación diferente, de un pueblo nacido de nuevo. Y hoy queremos vivir como ese pueblo, como discípulos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria